Buenas noches a todos. Les damos una cordial bienvenida a la Academia Colombiana de Jurisprudencia en esta sesión solemne en la que vamos a recibir como miembro numerario de esta corporación al doctor Rodrigo Puyo Vasco. Entonces le ruego al señor secretario que tenga la amabilidad de leer el orden del día. Mucho gusto, señor presidente. Sesión solemne del 10 de julio de 2019. Orden del día. 1. Verificación del quórum. 2. Himno Nacional de la República de Colombia. 3. Lectura del acta 10 correspondiente a la sesión solemne del día 18 de junio de 2019. 4. Disertación del doctor Rodrigo Puyo Vasco sobre la abolición de los límites a las tasas de interés, 1835, primera reforma jurídico-mercantil republicana. 5. Palabras del presidente Fernando Sarmiento Cifuentes. 6. Toma de juramento, entrega del diploma e imposición de insignias al doctor Rodrigo Puyo Vasco. 7. Vino de honor. Está leído el orden del día. Pregunto a los señores académicos si aprueban el orden del día leído. 4. Disertación del doctor Rodrigo Puyo Vasco sobre la abolición de los límites a las tasas de interés, 1835, primera reforma jurídico-mercantil republicana. Buenas noches, presidente, doctor Fernando Sarmiento, doctor Cesario Rocha, doctor Gilberto Álvarez, Alejandro Venegas, quienes gentilmente me acompañan, Carmen, familia, académicos, amigos. Doy cumplimiento al trabajo de ingreso como académico de número, que me honra la gentileza de la entidad. Lo que he preparado como trabajo de ingreso es la abolición de los límites a las tasas de interés del año 1835, que es la primera gran reforma jurídico-mercantil republicana. Una introducción al tema. La historiografía jurídica colombiana es una de las materias de menor desarrollo e interés académico en el medio. Cualquier comparación con España, Argentina o México, países cuyo pasado normativo se entrelaza con el nuestro, evidencia la pobreza de nuestro trabajo investigativo, particularmente en el siglo XIX, inicio de nuestro andar independiente. La reflexión sobre nuestros antecedentes son los notorios en los estudios constitucionales, sobresaliendo entre sus tratadistas Cerveleón Pinzón, el primero, cuya obra ha sido reeditada por esta academia. El jurista y economista Florentino González, a quien dedicó un riguroso estudio el generoso amigo y académico Alejandro Venegas. Es de mérito la obra de don José María Samper, el verdadero precursor de una visión de largo alcance de nuestro constitucionalismo, sin olvidar los imprescindibles trabajos de don Miguel Antonio Caro, la obra de Manuel Antonio Pombo y José Joaquín Guerra, quienes realizaron un singular análisis de los textos constitucionales hasta la Carta de la Regeneración. En la época moderna, Tulio Enrique Tascón, Francisco Paula Pérez, Álvaro Tirado Mejía, los académicos Diego Uribe Vargas, Carlos Restrepo Piedrahíta y Jaime Vidal Perdomo, cuya obra también publicó la Academia. Es imprescindible recordar al académico honorario Alfonso López Miquelsen y sus trabajos. Los anteriores son los más representativos cultores de la historia del derecho constitucional colombiano. En el área a la cual he dedicado un interés mayor, la del derecho mercantil, son mínimos los aportes históricos. Puede resaltarse el importante análisis del profesor norteamericano Robert C. Mills sobre las sociedades comerciales del siglo XIX, el nunca bien exaltado compendio de derecho privado y derecho público de don Fernando Vélez Barrientos, sin duda la obra más trascendente de toda nuestra historiografía jurídica, que como este denominó Datos para la Historia del Derecho Nacional. Igualmente, merece apartado especial
el capítulo histórico de su texto sobre derecho mercantil de otro presidente honorario de esta academia, Antonio José Uribe, el cual recordó en forma prolija los antecedentes jurídico-mercantiles del siglo XIX. Quiero llamar la atención sobre la existencia de trabajos de análisis de la historia de nuestros inicios republicanos, reforzados con el advenimiento en la segunda parte del siglo XX por el llamado movimiento de la nueva historia, trabajos iniciados por los grandes ensayos de Nieto Arteta y Ospina Vázquez. Sin embargo, esta producción sobre nuestro pasado poscolonial se ha referido a las materias económicas, sociales, religiosas, agrarias, políticas, migratorias, de relaciones internacionales, sin que el tema normativo o jurídico merezca mayor atención. Parecería que la sociedad que han analizado nuestros sesudos investigadores estuviera exenta de reglas jurídicas o que ellas no hubiesen tenido mayor incidencia en la vida socioeconómica nacional. Finalmente, debo mencionar la preocupación de unos pocos juristas contemporáneos en estos aspectos del acontecer jurídico, entre los cuales se destacan el académico Miguel Aguilera y su no bien reconocido y erudito esfuerzo en su contribución a la historia extensa de Colombia, hace ya casi 50 años, y los estudios de los académicos Augusto Trujillo y Javier Moreno. De este último, quiero resaltar su analítica introducción a la recopilación granadina Berlina de Pombo, de gran mérito y que en buena hora publicó en forma impecable esta academia. Además, no deben olvidarse los sobresalientes ensayos sobre el derecho indiano del cercano compañero de inquietudes y académico Fernando Mayor de García, los estudios de Miguel Malagón, Andrés Botero, María Virginia Gaviria, Juan Jorge Almonacid, Mario Cajas, el académico Hernando Lano, la visión única del trasegaro del derecho antioqueño de Jorge Orlando Melo y los ensayos del también académico Juan Camilo Restrepo sobre el Banco Nacional, su trabajo sobre la alcabala, presentado ante la Academia Colombiana de Historia, y su monografía sobre Castillo y Urrada, el primero de los abogados hacendistas, categoría que también ostenta Restrepo y que con conocimiento recibió como trabajo de ingreso a esta academia. Sirva estas aproximaciones a la historia del derecho nacional, como ya se ha expresado, retrasada en sus aportes académicos, como pretexto para la presentación de unas disquisiciones sobre la abolición de la limitación de las tasas de interés, institución propia del derecho mercantil, que tuvo una importante modificación legal en los inicios republicanos, cambio legal hasta ahora escasamente estudiado en sus antecedentes y consecuencias jurídicas, éticas y económicas. Del préstamo en general. Desde el inicio de las civilizaciones ha existido la institución del préstamo de bienes, al existir una oferta de excedentes y una demanda de los mismos, la cual ha sido reglada por usos sociales, éticos y jurídicos, y que han determinado obligaciones y deberes recíprocos entre las partes. Sin embargo, la compraventa y la permuta de bienes es la principal forma inicial de intercambio de los mismos, y sobre ella y su naturaleza, obligaciones y deberes, ha girado buena parte de la dogmática jurídica del derecho privado. Una revisión de las instituciones justinianeas y la recogida en el Código Civil napoleónico evidencia la primacía de la compraventa como institución jurídica, lo cual era obvio, pues correspondía a etapas del desarrollo económico feudal y posteriormente mercantil, etapas en las cuales el derecho privado fijaba su mayor atención sobre la propiedad de las cosas y su tráfico jurídico, sin que la institución del préstamo, es decir, el contrato de mutuo, tuviese una trascendencia similar. Posteriormente, con el advenimiento de las máximas expresiones del mercantilismo y la llegada del capitalismo, y por consiguiente de una mayor utilización del capital, las instituciones relativas al préstamo han adquirido una primacía que se revela en los múltiples estatutos y reglamentaciones sobre la inversión y remuneración y transferencia del capital, que han llevado al contrato de préstamo y sus variantes alrededor del mismo a ser hoy la más relevante relación jurídica en el mundo negociado. Basta recordar cómo en este universo global
Las noticias sobre las tasas de interés mundiales, la de la Unión Europea, la del Banco de la Unión Europea, la de la Reserva Federal de los Estados Unidos y la del Banco de la República, son requisito básico para lograr el actual quehacer económico. Obviamente, estas tasas están referidas a los contratos de préstamo de dinero en sus diversas formas, desde las más elaboradas que se desarrollan en un mercado de capitales cada vez más sofisticado hasta las más elementales del préstamo tradicional. Vale la pena a propósito recordar el pensamiento de mi profesor Luis Fernández de la Gándara en sus referencias al cambio del derecho mercantil operado en el siglo XX, cuando advierte que esta, que es una categoría jurídica histórica, está conformada por múltiples determinantes de la realidad social, en este caso la creciente apetencia de capital. Las tasas de interés en la economía. No sobra recordar cómo el dinero y las tasas de interés sobre los préstamos han sido temas recurrentes desde los inicios de los científicos de esta disciplina, Adam Smith y David Ricardo, continuando con Carlos Marx en su obra fundamental de Capital, en las reflexiones de Max Weber sobre la ética protestante del espíritu del capitalismo. Obviamente, Maynard Keynes las estudió al vincular la liquidez de las tasas de interés en su principal tratado sobre la ocupación y el interés y el dinero, en la cual recuerda la unión entre lo jurídico y lo económico, en especial en esta etapa del desarrollo de las riquezas públicas y privadas, textos que tienen un gran complemento en John Kenneth Galbraith, particularmente en su estudio sobre el dinero. Tasas de interés en la historia. Como se ha expresado, las tasas de interés que remuneran el dinero ha sido también una de las preocupaciones del mundo jurídico, lo cual se evidencia en su abundante legislación y teorías acerca de ellas. Filósofos como Aristóteles ya se habían pronunciado como enemigos de la remuneración de los préstamos. La legislación romana, desde la ley de las 12 tablas, las proscribía, aunque en el imperio periodos de mayor tolerancia en este comercio. La teología católica y el derecho canónico fueron constantes en sus pronunciamientos contrarios al interés sobre los préstamos dinerarios, acudiendo a pasajes bíblicos del Éxodo, del Levítico, del Deuteronomio, de los Proverbios, de Ezequiel el profeta y el Nuevo Testamento, en especial pasajes del evangelista San Juan, San Lucas, los concilios de Letrán, de Nicea, de Lyon, de Viena, al igual que Santo Tomás y San Agustín, quienes declararon estar opuestos a reconocer que el transcurso del tiempo generaba valor, pues el tiempo era un valor de Dios. La reforma protestante trajo una postura recia de Lutero contra la usura y mucho más laxa de Calvino, explicable por los territorios en los cuales tuvo predominio, como la antigua Helvecia de Suiza y los Países Bajos, antiguos agentes del dinero y del oro. Los judíos fueron protagonistas de este mundo negocial, obviamente tolerados dada la necesidad de tan singular bien como lo ha sido siempre, desde siempre el dinero. La Iglesia mitigó estas necesidades económicas con la institución de los montes de Privado Montespío, que incluso tuvieron presencia en el virreinato de la Nueva Granada. En las legislaciones medievales se legisló sobre los máximos de las tasas de interés. En Inglaterra, en Francia, en especial bajo el reinado del rey Luis XIV, rey Sol. Obviamente surgieron formas disimuladas que evitaban la figura jurídica de préstamos y remuneración, como los contratos de ventas y reventas con diferentes precios, conocidos como los contratos moatras, las comendas, antepasadas de las sociedades en comandito, los llamados contratos tribus, que eran una elaborada construcción jurídica que reunía los contratos de sociedad, de seguros y de compraventa, con generación de intereses, y que ocultaban un verdadero préstamo remunerado, institución utilizada para asegurar rentas de las herencias de las viudas y las dotes de las cónyuges, construcción que fue aprobada moralmente por los teólogos de la Escuela de Salamanca. También se consideraban los contratos a la fuerza de aventura y los pactos de retrovento. Hubo tantas modalidades para disfrazar los préstamos remunerados
que el famoso mercantilista español Evia Bolaño en su tratado Cumbia Filípica reveló más de 20 prácticas tramposas para eludir las limitaciones de las tasas de interés. Hoy en día también se legisla sobre estas astucias. Los estudios del medievalista Jacques Goff, en su interesante ensayo sobre la bolsa de la vida, economía y religión en la Edad Media, igualmente la superlativa historia de la moneda en Colombia de Guillermo Torres García y el reciente tratado de historia del derecho mercantil del profesor Carlos Petit de la Universidad de Huelva suministran interesante y abundante información sobre el debate jurídico, político, ético, religioso y la historia sobre las tasas económicas. Legislación colonial y de transición. Obviamente España no estuvo ausente en las regulaciones sobre la materia y desde las 7 partidas de don Alfonso X el Sabio, el sevillano, en las cuales se prohibieron o limitaron las tasas de interés, múltiples fueron las leyes en las cuales se encontraban normas como la de Alcalá, la recopilación de Castilla, la novísima recopilación, la recopilación de Indias. Y en la recopilación de Castilla, en el libro quinto, número sexto, se ordenaba, comillas, que todos los intereses causados hasta hoy que estuviesen por pagar y los que de aquí en adelante se corriesen por cualesquiera contratos, obligaciones o negocios en que conforme a derecho puedan pedir o llevar intereses, aunque sean tocantes a mi real hacienda o por mi apoderado, no pueden exceder del 5%, ni haya obligación de pagarlas más que a este respecto, cierro comillas. Esta norma sobre intereses que encontramos inserta en la recuperación de Castilla se incorporó a las normativas republicanas según el mandato del artículo 188 de la Constitución de 1821 de la Villa del Rosario de Cúcuta, que declaró con fuerza y vigor las leyes que hasta esa fecha habían regido y que no se opusieran a la Constitución y a las leyes expedidas por el Congreso. Sin duda, fue esta una regla legal de inmensa sabiduría que sirvió de fundamento para la transición normativa de la colonia a la República, que evitó los claroscuros de las lagunas o vacíos legales y que fue desarrollada por la ley del 13 de mayo de 1825, la cual estableció en forma contundente, como modernamente lo ha expuesto la teoría kelseniana, la jerarquía normativa en la observancia de las leyes, incorporando las leyes españolas, entre ellas las de la nueva recopilación de Castilla, al contexto jurídico independiente. Por tanto, esta limitación de las tasas de interés rigió en la naciente república. La libertad de comercio fue una de las bases filosóficas que acompañaron a las élites burguesas en el proceso de independencia, pues las limitaciones, exclusiones y monopolios que afectaban a la dirigencia criolla generaban descontento con la metrópoli. Los antecedentes del movimiento comunero recordaban el gran fracaso en la mejoría del estatus de los criollos en estas materias. Igualmente, el liberalismo que impregnaba el movimiento de la Ilustración, la predicada igualdad ante la ley y el reciente Evangelio de un libre comercio no era ajeno a los líderes de la nueva república, los cuales consagraron varias normas inspiradas por este espíritu en la primera Constitución de 1821, tales como la supresión del título nobiliario, la abolición parcial de la esclavitud, el final de los mayorazgos, la libertad de trabajo, de industria y de comercio. En esta etapa de construcción de un Estado y de una sociedad autónoma e independiente, todas estas corrientes ideológicas hicieron parte del imaginario con mayor o menor, de su imaginario con mayor o menor aceptación. Tal vez la que gozó de mayor impacto fue la proveniente del pensamiento del jurista inglés Jeremías Bentham, cuya influencia en el siglo XIX colombiano, hispano y mundial fue de singular trascendencia. Bentham produjo muchísima literatura jurídica, de la cual fue activo y divulgador. Sus más importantes obras fueron sus tratados de legislación civil y penal, además la teoría de la recompensa, su introducción a los principios de la moral y la legislación, su impulso a la teoría de la codificación, sus ensayos sobre los delitos y las penas.
tesis sobre los establecimientos carcelarios y la institución del PANOPTI. En el campo económico-jurídico fueron sobresalientes sus 13 cartas de defensa de la usura, en las que reafirmaban las tesis del francés Turgot. Las cartas de venta son una exaltación o ultranza de los inconvenientes de las leyes que fijan la tasa de interés del dinero. Ha sido conocido como filósofo moderno del utilitarismo por su tesis emblemática sobre los ordenamientos jurídicos, los cuales deberían tener como fundamento la máxima felicidad del mayor número, lo que es la medida de lo bueno y lo malo. Este pensamiento, que era una derivación de la concepción del antiguo filósofo Epicuro sobre su teoría del placer, entraba en dramática contradicción con toda la filosofía que daba origen al naturalismo católico y a los ideales de justicia basados en modelos éticos ajenos a la autoridad prevalecientes en el antiguo régimen hispano. Bolívar y Santander tuvieron un trato directo con Venta, quien también tuvo cercanía con el precursor Miranda. Entre nosotros sus principales abanderados fueron Vicente Azuero y Ezequiel, y en especial Ezequiel Rojas. Fue tanta su influencia en nuestro medio que en el primer programa educativo republicano, expedido en 1826, se incluía la enseñanza de sus tratados sobre legislación, los cuales con posterioridad a la conspiración septembrina fueron suprimidos por decreto del Libertador por considerarlo parte del decaimiento moral de la juventud. Más adelante volvieron a estar vigentes en el modelo educativo de la presidencia de Santander y con posterioridad nuevamente fueron suprimidas sus enseñanzas de gobierno de Alcántara de Herrán por su secretario Mariano Espina Rodríguez. La polémica alcanzó límites penales con el enfrentamiento entre Vicente Azuero y el famoso cura Margallo, y se prolongó incluso hasta el nacimiento de la Universidad Nacional en el periodo federal, con el estudio exhaustivo del presidente Miguel Antonio Caro en los finales del siglo XIX en su prolijo tratado contrario a la filosofía utilitaria. Abolición de los límites a las tasas de interés. La anterior referencia a Venta está relacionada con los argumentos que presentó reiteradamente el impulsor de la finalización de la limitación de las tasas de interés, don Mariano Espina Rodríguez, quien en 1826, muy joven, en su primera participación parlamentaria, abogó por la supresión de los límites al interés del dinero, proposición que salió triunfante en el Senado, pero que naufragó en la Cámara de Representantes por la intervención contundente de la Iglesia Católica en cabeza de los obispos y políticos del Lazo de la Vega. A continuación, se transcriben algunos apartes de la intervención publicada en el suplemento de la Gaceta de Colombia o del Congreso, en la cual Ospina, siguiendo el pensamiento de Venta, argumentaba la no existencia de diferencias entre el precio o arrendamiento de cualquier mercancía, por ejemplo, de una casa o predio, y el arrendamiento del dinero, y que las tasas de interés debían regirse por la oferta y la demanda del ahorro. Aplicaba que las leyes injustas como esta daban lugar a la desobediencia, a la corrupción ciudadana, que la libertad era un bien supremo. Decía Ospina, y cuando por otra parte se ha conocido y demostrado que el interés del dinero no es otra cosa que el precio de alquiler de esta especie de mercancía, parece que no hay razón para que las leyes designen este precio, que la que habría para que impusiese a las demás que circulan por medio del comercio y a los géneros que se expenden en los mercados. Sería pues una ley injusta a todas luces, altamente ofensiva del derecho de propiedad, destructora del comercio. Más adelante decía, no es menos perjudicial, a esta es una ley de tal naturaleza que dificulta la adquisición de capitales, los cuales son tan necesarios para que no queden reducidos a nulidad los demás agentes de la producción. Además de esto, las luces del siglo han desvanecido ciertas obras gigantescas que no eran otra cosa sino la imagen de ideas erróneas y inexactas. Y concluía, ¿y qué es lo que resulta de esta intervención de la ley en los contratos particulares de los ciudadanos? La multiplicación de los fraudes, la reagravación de los inconvenientes que quisieran evitarse,
y la creación de verdaderos males. La ley injusta incita a la desobediencia. Con posterioridad, en la legislatura de 1835, unieron esfuerzos en su trabajo parlamentario pendiente a la finalización de las tasas de interés y, como se ha dicho, herencia de leyes coloniales de Mariano Espina Rodríguez y el joven dirigente Ezequiel Rojas, los cuales finalmente lograron que por ley 26 de mayo de 1835, mediante un corto texto, finalizara la limitación de las tasas de interés. El texto decía, ley de 26 de mayo de 1835. Un paréntesis, recordarse que solo hasta 1870 comenzó la numeración de las leyes colombianas. Ley 26 de mayo de 1835 sobre libertad de interés del dinero. El Senado y Cámara de Representantes reunidos en Congreso decreta el artículo 1, se deroga el auto acordado 16, título 21, libro 5 de la recopilación castellana y demás leyes o resoluciones que limitan o fijan el alquiler del dinero dado a premio o interés. El artículo 2, en los casos en que dándose dinero no se haya fijado por las contrapartes interés o precio, se entenderá que regularán los negocios comerciales el 6% y los no comerciales el 5% anual. En conclusión, esta norma terminaba la prohibición colonial que limitaba las tasas de interés y reconocía un interés presunto comercial y civil en las obligaciones dinerarias. Una primera observación refería a los promotores de las leyes de la liberación de las tasas de interés. El primero, Mariano Espina Rodríguez, ha sido considerado con José Eusebio Caro como los fundadores del tradicional Partido Conservador Colombiano, cuya aparición doctrinaria se conoció en el Manifiesto Conservador de 1848. El segundo, Ezequiel Rojas, es reconocido como fundador del tradicional Partido Liberal Colombiano, con base en su manifiesto doctrinario a favor de José Hilario López, también en 1848, y que denominó la razón de mi voto. A propósito, coincidieron estas expresiones, estas primeras grandes expresiones doctrinarias nacionales, con el manifiesto comunista de Marx y Engels del mismo año. Estos dos políticos de gran protagonismo en los inicios republicanos los unió la conspiración septembrina contra Bolívar, inicialmente su comunión con las ideas del filósofo Benta, al cual abandonó radicalmente Espina Rodríguez, y por el contrario Rojas se convirtió en su mayor divulgador y apologista. Sus textos periodísticos y teorías de crédito público y privado, con su publicación en los Estados Unidos de Colombia, recogen su pensamiento guiado por el jurista inglés. Podemos decir que con relación a la abolición de los límites de las tasas de interés, preludio del capitalismo nacional, se produjo el primer gran frente nacional. Reacciones a la aprobación de la ley. No se hicieron esperar las opiniones contrarias a la abolición de los límites de la tasa de interés. La primera es muy calificada, fue la de José Manuel Restrepo, el historiador de la Revolución, ministro del Gran Jurista, promotor del Código Penal de 1837. Restrepo advertía que la nueva ley contradecía a las escrituras y que el Congreso había hecho lícita una acción que no lo era. Uno más de los contradictores fue don Sinforoso Calvo, secretario de Hacienda del presidente Ram, quien más adelante se vio involucrado en la primera gran quiebra nacional financiera, la de don Alfredo Landines. El secretario Calvo pretendía la aprobación de una ley que modificara la ley de 1835, propósito en el cual fracasó, y en forma premonitoria expresaba, comillas, considero perniciosa al comercio, a la agricultura y a la moral la ley de 26 de mayo de 1835 que autorizó el libre interés del dinero. Los resultados que ella ha traído, lejos de ser ventajosos a esta sociedad naciente, han sido funestos, han debilitado el estímulo por el trabajo, han causado, entre otras pérdidas, bancarrotas, han hecho abandonar las profesiones útiles. Los legisladores de 1835 al dictar aquella ley incurrieron en el extremo contrario de lo que prevenía la ley española, que derogaron, y casi al tiempo que en Francia, después de tantos siglos de experiencia e ilustración,
una considerable mayoría de diputados negaba la libertad legal del interés. En la Nueva Granada se permitía sin restricción alguna. Terminaba con el simboloso plan. Yo no pretendo hacer revivir en esta materia la ley española que confiscaba el valor del préstamo y combinaba con la infamia. Solamente deseo que la ley reconozca con interés legal el que antes estaba fijado y que sepa el prestamista que no puede exigir un interés mayor del que está designado. Otra opinión, y muy paradójica, fue la del más conspicuo de los pensadores de la escuela del laissez-faire del librecambismo en nuestra historia, el jurista y economista Florentino González, el cual, en oposición a su ideología que en el campo colombiano implantó el más severo régimen de libertad económica, en esta materia se apartó de la libertad de estipulación de los intereses en los préstamos como secretario de Hacienda de la primera administración Mosquera. En su memoria del Congreso en 1842 expresaba: consecuencias las más funestas tuvo este lamentable error con buena intención. A medida que por consecuencia de él fue el numerario escaseando, creció el interés del dinero y desaparecieron las facilidades para aumentar la producción. La Nueva Granada esta decisión ha traído repetidos quebrantos por la energía moral de los habitantes y hasta las esperanzas de mejorar están casi desapareciendo. En igual sentido se le pronunció el presidente Núñez en 1856 como secretario de Hacienda del vicepresidente Mayarín, al precisar que entre nosotros el dinero tiene un precio que impide contratar empréstitos para el Estado por debajo del 18%. Finalmente, el expresidente Murillo Toro, uno de los grandes políticos y pensadores del Olivo radical, expresó su opinión opuesta a las tasas de interés en una entretenida y muy valiosa polémica con el primer economista de la joven república, don Aníbal Galindo. Dijo Murillo Toro, refiriéndose a un proyecto de ley de 1858 que sin éxito pretendía limitar las tasas de interés. Yo estudié la legislación por venta y aunque por mucho tiempo fue mi oráculo, ya no lo es. El doctor Ezequiel Rojas, jefe venerable de la escuela con Juan Bautista C., en la mano me alivió en el santuario las principales verdades de la economía, si bien es cierto que conservo el mayor respeto por las nociones que entonces adquirí. Todavía mi catedrático en el texto tiene sobre mí mucha autoridad, me he independizado en algunos puntos, especialmente en los que no pueden resolverse exclusivamente con los principios que han sentido la economía política tal como el que nos ocupa. Primera consecuencia económica de la liberación de las tasas de interés, el asunto Landines. Este episodio jurídico-económico de la naciente vida independiente del país, en nuestra opinión, debería ser más estudiado en sus antecedentes y consecuencias por los historiadores del periodo, pues es de singular trascendencia, pudiéndose predicar que su ocurrencia tuvo como una de sus principales causas la abolición de la liberación de las tasas de interés. Judas Tadeo Landino fue un abogado boyacense, uno de los más llamativos personajes de la naciente república. Había tenido participación en el mundo político nacional, incluso como secretario o ministro. Landines construyó con base en esta libertad las tasas de interés el primer gran imperio económico del país, el cual inició con la compra de una cuantiosa suma de vales, deuda pública, emitidos por el gobierno nacional en 1837. A esta adquisición siguió una venta de Landines de los vales, provocando una desvalorización para recomprarlos a continuación a un ínfimo valor, al tiempo que adquiría cuantiosas deudas del público con altas remuneraciones del dinero. De esta manera, el primer gran especulador criollo procedió a adquirir numerosas haciendas, las principales fábricas de textiles de Loza, incluso la famosa ferrería de Pacho con Dinamarca y numerosos almacenes comerciales. Obtuvo el control del procesamiento de la sal y el carbón y de las precarias actividades financieras y de seguros y de transporte de la época, operaciones que realizó
a través de la compañía que denominó con la razón social Banco de Giro y Descuento. El que en su momento fue denominado como el Rothschild de esta tierra, obviamente no tuvo un largo itinerario de negocios. Rápidamente, la abundancia de papeles del gobierno sin redimir y los billetes o deuda que emitió generaron una hiperinflación, la primera de nuestra historia republicana. Esta misma inestabilidad, sumada a la guerra civil que se libraba, la de los supremos y la desproporcionada cantidad de activos adquiridos por él, impidieron que pudieran enajenarlos a tiempo para obtener liquidez y así honrar sus acreencias. Esta es la primera gran quiebra de la economía de los negocios colombianos y trajo varias consecuencias, como la insolvencia de mucha parte del sector manufacturero y la desconfianza en las instituciones bancarias. Esto último llevó a un retraso de más de 30 años en la creación de una verdadera entidad de orden crediticio y obviamente a la elaboración apresurada de normas legales que atendieran mediante procesos judiciales tan tremenda crisis que arruinó el crédito y a la economía en general, dada la cuantía de los fondos del colapso cercana a los 2 millones de pesos, monto superior al del presupuesto nacional del país en ese momento. Entre las normas que en forma apresurada se dictaron para aliviar tan dramática crisis, se recuerda la ley de 22 de junio de 1842, reglamentaria del proceso ejecutivo, que hacía hincapié en forma minuciosa en los actos o documentos que prestaban mérito ejecutivo, y en regulaciones sobre prescripción, avalúos, orden de embargos, excepciones, 20 remate o públicas monedas. Sin embargo, dada la dimensión del caso Landines, fue necesario dictar una legislación especial sobre quito y espera de acreedores, la ley de 6 de abril del 43, la de 13 y posteriormente la de 13 de junio de 1843, que regulaban los juicios de concurso de acreedores o de quiebra, exigiendo la unanimidad para la concesión de esperas y quitas que hacían inviable cualquier convenio. En conclusión, hasta 1835, por lo menos en lo formal, subsistieron las reglas coloniales relativas a los límites de las tasas de interés. Una vez derogados estos límites por el legislador de la Nueva Granada, de entonces, hoy Colombia, surgió un gran apetito por las tasas de interés, cuyo reflejo más patético fue la primera megabancarrota nacional en cabeza del banquero Judas Tadeo Landines. Como dato adicional, que se suma a la trágica aventura de Landines, debe anotarse una paradoja más de nuestra historia, pues el fallido tuvo como asesor de sus frustradas negociaciones con los acreedores al antiguo secretario de Hacienda, don Sinforoso Calvo, uno de los mayores críticos de la liberación de las tasas de interés, como atrás se anotó, por considerarlas peligrosas y nefastas en sus consecuencias, y que él ya había advertido como funcionario público. Al otro lado, como mayor acusador de Landines y apoderado inclemente de sus acreedores, estuvo Ezequiel Rojas, quien lo llevó a prisión. Se recuerda que Rojas había sido el promotor de la ley con Ospina Rodríguez, que abolió la limitación de las tasas de interés, causante en buena parte de la gran quiebra comercial, la primera gran quiebra comercial del siglo XIX en Colombia. La Casa Montoya de Sáenz. El expresidente Manuel Murillo Toro, como ya se expresó, fue muy crítico en la ley de la abolición de la limitación de las tasas de interés en su célebre controversia con el economista Aníbal Galindo, y atribuyó a los negativos efectos de la ley aprobatoria de las tasas la quiebra en la más importante casa de comercio internacional del comienzo del andar republicano, de la cual se recuerdan sus plantaciones de tabaco en Lambarema, Tolima, y sus exportaciones, empresa que era dirigida por el capitalista rionegrero Francisco Montoya y su socio Carlos Sáenz, quienes sufrieron dificultades por los altos intereses o usura que afectó sus negocios, aunque también se sumaron otras circunstancias para su decaimiento comercial. Transformación del marco institucional jurídico económico. Si bien es cierto la finalización formal de la limitación de las tasas de interés trajo consecuencias negativas como las atrás anotadas, bien podrían hacerse estas reflexiones sobre las transformaciones de fondo que generó. No obstante haber existido hasta 1835 la limitación de un máximo de interés del dinero,
La demanda de capital en una economía que comenzaba en su despegue de libre iniciativa había llevado a que los límites de las tasas de interés fueran superados por la realidad económica. El economista Luis Ospina Vázquez advertía que públicamente en 1829 el periodo greco de Tequendama reseñaba intereses excesivos del 6% y 10% mensual. En igual sentido se expresaban durante el régimen de Santander los liberales doctrinarios al afirmar que la limitación de las tasas eran un rezago a la teología escolástica y que en la práctica se solicitaban tasas del 36% anual. Estas anotaciones las recogió el historiador David Burdel en su juicioso análisis del constructor de la publicidad colombiana, el general Santander, en el análisis de su régimen. La abolición formal de las tasas de interés, en nuestra opinión, era necesaria y reclamada por el ciclo de economía que comenzaba a atravesar el país y que requería de capitales para aportar a la incipiente industria y el libre comercio interno y externo, el cual se encontraba limitado por las tasas y por la estructura de propiedad, al existir muchos premios sometidos al improductivo censo y por la cantidad de inmuebles, propiedad de obras pías, mayoritariamente la Iglesia Católica, conocida como bienes de manos muertas, que se liberaron a partir del decreto de desamortización de Mosquera en 1861. Esta desregulación normativa de las tasas de interés, se insiste, era necesaria y reclamada en esa etapa de la economía nacional. Incluso se puede afirmar que era un prerequisito para el inicio de las instituciones bancarias, o sea, las entidades profesionales en el préstamo de capitales, tal como la nota la historiadora María Mercedes Botero en su trabajo sobre el surgimiento de las instituciones bancarias antioqueñas. Sin desconocer las tesis de Mason Roca y de Luis Caramillo, según las cuales la desamortización de los bienes de manos muertas y el incremento de las exportaciones impulsaron la creación de la banca en el periodo federal. En nuestra opinión, si la liberación de las tasas de interés no se hubiera generado la posibilidad del inicio de lo que fue conocido como banca libre, inicio de este sector empresarial nacional. No fructificaron los intentos legislativos de limitación de las tasas de interés, ni aún en los códigos civiles y comerciales de la regeneración, los cuales no trajeron mayores restricciones en esta materia. Esta discusión no terminó en el siglo XIX, como la evidencia el furioso y erudito ensayo del jurista, parlamentario y también académico Antonio José Restrepo en su estudio denominado Contra el cáncer de la usura en los albores del siglo anterior. Durante este siglo, el debate continuó, fijándose en múltiples ocasiones limitación a las tasas de interés, sanciones civiles y penales, elevando la usura a una categoría de típica delito. Además, fueron diversas las controversias jurídicas sobre el anatocismo, es decir, la remuneración de los intereses, la indexación de los créditos, las obligaciones en monedas extranjeras, su cumplimiento, cobertura y además la facultad de pagar por el deudor. Incluso la gran crisis financiera de finales del anterior centuria en buena parte obedeció a la desatinada modificación de la remuneración del capital en los préstamos de la unidad de poder adquisitivo constante opaca. La Corte Suprema de Justicia en múltiples ocasiones ha emitido su ilustrada opinión. La última aliento fue la elaborada por la jurisprudencia del académico Carlos Ignacio Jaramillo, quien se pronunció sobre las tasas y a quien tengo el honor de suceder en este ingreso a la academia. Continúa pues la controversia entre los empresarios bancarios que predican la bondad de una total libertad de las tasas y la supresión de la institución de la usura, enfrentado a aquellos que abogan por su regulación para protección del consumidor financiero. En fin, el tema de estudio que hoy se presenta sobre unas reglas jurídicas casi bicentenarias conserva plena vigencia en el mundo normativo nacional, a manera de epílogo. En esta especial ocasión, en la cual, por generosidad de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, accedo al honroso título de miembro del número de la entidad,
quise recordar un cambio trascendente de una norma mercantil del inicio de nuestro camino independiente y presentar unas reflexiones que de tiempo atrás, reitero, han sido motivo de mi interés académico profesional. Inicialmente he insistido acerca de la escasez de la producción historiográfica sobre el mundo jurídico, particularmente el derecho privado. Parecería como si en esta materia el país casi no tuviese un pasado. De otro lado, he recordado la sabiduría no mayormente reconocida de los juristas de los primeros congresos republicanos, que con inteligencia e imaginación superaron el formidable desafío de dotar al país de normas de transición después del dramático cambio de poderes públicos al final del periodo colonial. El tema central que he presentado está referido a lo que considero la primera gran modificación legislativa de una regla jurídico-mercantil de profunda incidencia en la vida social y que en la etapa actual del mundo económico ha escalado aún más en el acontecer del mundo negocial y en general de las relaciones jurídicas. He insistido cómo este es un tema que ha superado lo jurídico, pues se relaciona con la economía, con la política y aún con los valores ético-religiosos. Además, se enumeran algunas consecuencias de este cambio y modificación que considera el presupuesto normativo necesario para dar paso al modelo capitalista actual de nuestro país en un momento que se expectaba su desarrollo económico que requería capitales y de banca para que incremente su tráfico mercantil. Todos estos cambios enunciados en un ambiente ideológico cuyo mayor símbolo era la libertad en todos los campos de la vida social. Muchas gracias a ustedes. Saludo al señor presidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes, al secretario ad hoc, doctor Gilberto Álvarez, al miembro honorario de la corporación, doctor Cesario Rocha Ochoa, a los señores miembros de número de la Academia, a los señores miembros correspondientes, a los señores consejeros de Estado Roberto Cerrato y Hernando Sánchez, y a todos ustedes, queridos amigos. Naturalmente, a la familia del doctor Puyo Vasco. La abolición de las tasas de interés 1835, primera reforma jurídico-mercantil republicana, es el título del trabajo que presenta el académico correspondiente Rodrigo Puyo Vasco para atender el requerimiento previsto por los estatutos de la corporación para ascender a la categoría de numerario. Propósito plausible para el cual nos encontramos reunidos en esta sede que nos alberga hace más de 3 lustros. Por honrosa indicación del señor presidente de la Academia, se me ha confiado la grata tarea para que en su nombre dé contestación al aludido estudio hecho por el jurista Puyo Vasco, que inicialmente integraba el capítulo de Medellín de la Academia, pero que, por venturosa y sobreviniente situación, toma posesión de su silla de numerario en la sede central de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Buena tradición la de esta academia, que a los estudios de incorporación a la categoría de miembro de número se les dé respuesta, lo que permite a quien lo hace, labor que me enaltece, analizar el estudio presentado y ponderar así ante ustedes sus aspectos más relevantes. Luis Moacet de Españés, tan recordado en esta corporación, deseaba que en su academia de origen, la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, se replicara esta tradición, que en nuestro caso es del linaje de la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Este año 2019 conmemoramos el bicentenario de la luminosa campaña libertadora de 1819 y 125 años de fecunda existencia de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Sendas efemérides constituyen un marco apropiado para el pertinente trabajo que recién le oímos al recipendiario Puyo, pues su abordaje combina historia y derecho, lo que corresponde a esa idea fuerza que el derecho es historia, como lo dijera en esta misma corporación en otra tarde
el eximio expresidente de la República y jurista tolimense Darío Echandía. Y ciertamente que emerge esa consideración al leer la cuidada ponencia de ascenso, historia de un hito ocurrido cerca de 184 años atrás en nuestra legislación mercantil, un entorno conceptual redivivo con amena descripción de una situación política nacional y desde luego internacional que hace interesante su lectura y que, para algunos, quien habla entre ellos, constituye traer al presente una antigua que no marchita discusión. En eso, el académico en trance de ascenso, fiel a su tradición hispanófila, permite que quienes lo leamos hinquemos varias reflexiones en aquella otra de Lope de Vega, según la cual quien mira al pasado advierta lo que está por venir. Y derecho, porque como diría don Baltasar Gracián, es de natural imperio. Es de natural imperio en una academia como esta, que aborde temas asociados con la legislación, pero en este caso que lo haga con una visión amplia, como es propia de quienes se formaron otrora en las denominadas humanidades, pues este trabajo no podría serlo, dado los intereses intelectuales del académico, solo el examen de una o varias disposiciones, sino que se extiende más allá, como que, ya lo dije, aborda historia, filosofía como Bentham y naturalmente anterior legislación. Aludo a Jeremías Bentham, tan importante en la historia de la filosofía, uno de cuyos capítulos es justamente su pensamiento del utilitarismo, al tiempo que del derecho. Sus estudios sobre medios de persuasión fueron y siguen siendo fundamentales en el ámbito del derecho probatorio, al propio tiempo que sus reflexiones le merecieron proscripciones en diversos contextos, una del libertador Simón Bolívar, también algunas de las universidades, todas ellas afortunadamente ya superadas pasados siglos. Desborda entonces la revisión que solemos hacer los oficiantes de la disciplina jurídica en memoriales, en alegaciones, en providencias o en estudios de instituciones específicas, sino que Puyo lo hace con una visión crítica inmersa en el holismo, y allí bien que corresponde con aquellos inveterados principios conforme a los cuales la legislación puede ser extensa y vasta, pero la jurisprudencia, nuestra enseña, es más sabia, más justa, o que la legislación es un hecho y la jurisprudencia, nuestro estandarte, es la primera ciencia social, porque es la madre de las ciencias políticas y económicas. La economía y la política deben fundarse en el conocimiento del derecho del hombre para merecer la denominación de ciencias, como lo indica Roque Barsi. A mi juicio, esos son los límites del trabajo, historia y derecho, en esa noción extensa y antigua. El indiscutible valor del trabajo consiste en recordar un episodio de nuestra historia en el contorno del derecho privado y en la elaboración de una construcción prolija y extensa en torno al complejo tema de la remuneración de los recursos asociados con préstamos en una secuencia histórica bastante completa. Coincido en la apreciación que la mayoría de nuestra bibliografía se orienta a la distribución del poder político, a la manera de ejercicio de prerrogativas públicas, a la forma de desempeño de facultades o deberes o derechos políticos. Resulta de ordinario relativamente fácil ubicar antecedentes de los actos legislativos. Es usual que consultemos la historia de las leyes de derecho público, sino las actas de la Asamblea Nacional Constituyente. También que hallemos o procuremos la reimpresión de historias de momentos estelares legislativos, pero con especial concentración en derecho público y menos en derecho privado. Quizás el impacto en la convivencia política, o la preocupación en los grandes temas nacionales, o las repetidas violencias, como aquella descrita en el libro 1989
de María Elvira Samper, aquí presente, hace que se dé prioridad a aquello que traza el curso de la institucionalidad pública y con otro énfasis respecto del derecho privado, que tiene en principio un curso más pacífico, con el matiz del derecho civil bienes y su indisoluble cercanía con las tierras y el derecho agrario, tan vigente en las preocupaciones y ocupaciones de la agenda pública y sobre cuyos antecedentes hay investigaciones tan serias de académicos de esta corporación como las del numerario Fernando Mayorga García, última de las cuales son datos para la historia de la propiedad territorial indígena, y la del correspondiente Juan Camilo Restrepo Salazar. En eso, esta academia ha sido especialmente diligente en la recuperación o rescate de antecedentes, como los de la recopilación de las leyes de la Nueva Granada, o la historia del acto legislativo de 1910, o las discusiones y réplicas entre personajes de la vida nacional, al tiempo que la reciente segunda edición de la Historia Constitucional de Colombia, pero ha extendido su empeño también al derecho privado, como con la presentación, quizás la pionera en América Latina, de la traducción española de la parte general del Código General de Contratos, o Proyecto Pavía, también de fecundos resultados de investigación en materia de garantías en Colombia, hecha por académicos extranjeros. Ese es el largo extenso de la multiplicidad de las academias, que no haya concentración o preferencia, y a lo descrito se agregan en el derecho privado los estudios recientemente presentados en la corporación de los profesores Ernesto Rengifo, Jaime Arrula y Carlos Ignacio Jaramillo, entre otros, y desde hoy el portentoso por lo admirable del académico Puyo Vasco. El episodio concreto. 1835 es el año de la Ley de Libertad de Interés que se estudia. En la historia universal, 1835 está comprendido en aquello que el historiador Hobsbawm denomina el largo siglo XIX, citado por Neil MacGregor, director del Museo Británico, en la historia del mundo en 100 objetos. En el mundo, entre la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial del anterior siglo, la economía pasó de agraria a industrial. Asia y África debieron incorporarse a un nuevo orden económico y hubo producción masiva de bienes y provisión o necesidad de obtención con financiación de materias primas, lo que explica en el mundo que el asunto de los intereses tuviese alguna relevancia, incluso en la lejana América y en Colombia. Ese año y 1836 son los años en los cuales en España, según Pérez Reverte, perdieron casi toda América. Dice Pérez que entre la Guerra de Independencia y 1836, España se quedó sin la mayor parte de su imperio colonial, a excepción de Cuba y Puerto Rico. En Colombia, en 1835, se reguló la libertad de interés del dinero, tal el epígrafe de la ley de 26 de mayo de 1835, y se permitió que las partes fijaran el monto del interés o previo, y en caso de no haberse hecho, se preveía un interés presunto para negocios mercantiles superior al monto también presunto de los negocios no comerciales. El autor, con razón, identifica esa oportunidad como la del surgimiento del capitalismo nacional y como la primera manifestación de un acuerdo frente nacional o de consenso entre los contradictores, como Mariano Ospina, ícono del conservatismo, y Exequiel Rojas, difusor de las ideas del utilitarismo de Bentham y quien propagó su pensamiento entre la generación radical. El repaso sobre las reacciones a la ley demuestra que el inicio de su vigencia no estuvo signado por la quietud, así el cargo de ser contraria a las escrituras de José Manuel Restrepo, tildarla de perniciosa frente a las actividades comerciales de una economía por el desestímulo al trabajo por un funcionario estatal de la época,
o la oposición que le hiciera Florentino González, no obstante su fervorosa militancia en el librecambismo económico que a su vez le granjeó tantos estrujos. También se opuso a la libertad de intereses Manuel Murillo Toro. De los tres opositores, en otra oportunidad traté la figura de Florentino González. Hoy menciono especialmente a José Manuel Restrepo Vélez, primer presidente o gobernador del estado de Antioquia, contertulio de José Celestino Mutis y del sabio Caldas, de pareja e interlocución conjunto, quien entre otras muchas ocupaciones como historiador y filólogo conocidas, ha de destacarse la de diplomático y de cartógrafo, en las cuales acreció el territorio nacional en la delimitación de fronteras. Parte de su legado es el archivo Restrepo, conservado con singular esmero por sus descendientes y que junto con otros archivos constituyen inigualable cantera o venero para identificar y comprender mucho del origen o del principio de nuestra institucionalidad. De Manuel Murillo Toro corre, publicada en las revistas de la Academia, una especial semblanza hecha por nuestro miembro honorario Cesario Rocha Ochoa. La libertad de intereses no surgió en un entorno de calma o roncería política. No lo fue tampoco en las aproximaciones de la Iglesia, menos en los debates filosóficos ni tampoco en los enfrentamientos sociales. El tema de los intereses no ha sido de fácil discernimiento en la legislación o en su aplicación, pues es un tema de confluencia entre muchos factores, como el necesario de la remuneración o el rendimiento del dinero, que no ha de estar ocioso, pues ha de rentar, o en cuya gestión la gratuidad no es característica. También que la salud financiera de los operadores, la esencia de la actividad bancaria, proviene de la gestión profesional de los recursos que les son entregados. Se registran a lo largo de la historia variadas propuestas en materia legislativa para disponer reglas sobre el tema o iniciativas de los gobiernos que intervienen para regular o que regulan para intervenir los intereses. Y en materia de controversias patrimoniales entre particulares, tantas interpretaciones, tan variadas jurisprudencias, tantos intentos legislativos que son eco de aquel de don Sinforoso Calvo en el gobierno de José María Rana hace varias décadas, que procuraba anular la libertad de intereses, mencionado ampliamente en el trabajo de Puyo que comento, o las esporádicas ideas de suprimir el delito de usura o de anular el anatocismo, previsiones en los códigos civil y de comercio, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, interpretaciones vertidas en jurisprudencia de altos tribunales, en determinaciones de laudos arbitrales, y por ello en ese espectro tantas idas y venidas, tantas vueltas y revueltas, como diría Sor Juana Inés de la Cruz. Y ahí el valor del trabajo de Ascenso, pues recrea la ocasión legal de la libertad de intereses, momento germinal de un debate inacabado. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el extenso debate sobre los intereses del denominado sistema UPAC, en el cual no faltaron providencias de las Cortes, desarrollos legislativos y aspiraciones políticas bien guarnidas, como en célebre aparte del sueño de las escalinatas del poeta Salamea Borda, cuyo cincuentenario de deceso se evocó recientemente. El trabajo es también cruce de historia y derecho, pero mucho más entre economía y derecho. Pero no es una amalgama, pues no se trata de cosas contrarias, sino de una combinación de abordajes pertinentes, necesarios para la comprensión del derecho del hombre que atrás mencioné, derecho a los réditos, pero también derecho a la proscripción de la abusividad en los excesos, y también derecho del Estado para intervenir en su fijación. El recipiendario. A partir de la fecha, Rodrigo Puyo Vasco es miembro de número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, que lo acoge con complacencia. Su trabajo de ascenso es la comprobación, por si eso fuese indispensable, de su consagración a la investigación seria
de instituciones de derecho mercantil y en general de la historia nacional. También en otros ámbitos de la historia de Colombia, la de sus mayores, al tiempo que de la de España, la de sus antepasados, que igual y muy bien conoce. Pero es demostración parcial, pues estudios suyos comprenden tanto el derecho mercantil como la historia del derecho. Baste revisar, en lo primero, la extensa y solvente producción visible en 5 publicaciones hechas en Bogotá y Medellín, las más recientes sobre el derecho de receso o de retiro en Colombia y la participación como editor académico del libro Entidades sin ánimo de lucro, asociaciones, fundaciones y corporaciones, y en lo segundo, asociadas con la historia del derecho, sus ponencias, ensayos y trabajos, incluidos aquellos elaborados con destino a su doctorado cum laude en Mercado y Derecho en la Universidad Pablo Olivalle de Sevilla, ciudad de la cual es un cicerone magnífico, incluso virtual, como lo es de Andalucía. Y añade su participación dominical en el diario colombiano como habitual columnista durante más de 15 años, docente en universidades de Medellín y Bogotá como las Pontificias Bolivarianas y Javerianas, así como en el Externado de Colombia. Al recibirle como numerario, la Academia Colombiana de Jurisprudencia destaca su capacidad investigativa, su conducta decorosa. Con mis palabras he querido simplemente recordar algo del contenido de su trabajo, dado que su trayectoria bien la conoce el país y la academia. Su familia merece felicitación. Su esposa, Carmen Posada Vázquez, tan fina y talentosa. Sus hijos, Esteban y Jimena, abogados también, con sus cónyuges, María Uribe Arte y Julio Osa Santamaría. Su nieta, Lucía, y desde luego a sus padres, Gil Miller Puyo Jaramillo y Lucía Vasco Muñoz, quienes desde la distancia registran, estoy seguro, con alborozo este merecido galardón, como lo hacemos todos los presentes. Muchas gracias. 6 palabras del presidente, doctor Fernando Sarmiento Cifuentes. Antes de hacer uso de la palabra, le ruego al señor secretario leer el mensaje enviado por la doctora Margarita Meno de Tejeda, directora del capítulo de Medellín. Con mucho gusto, señor presidente. Medellín, 9 de julio de 2019. Doctor Rodrigo Julio Vasco, Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá. Apreciado doctor Rodrigo, en el día de mañana usted será recibido en la Academia Colombiana de Jurisprudencia como académico de número, honor merecido gracias a su honrado trabajo profesional, su dedicación al estudio del derecho y de nuestra historia jurídica y al examen de complejos temas en el campo de las regulaciones mercantiles, además de la docencia en acreditadas universidades del país y como invitado en la Universidad de Sevilla, España. Una diversidad importante de artículos y la obra El derecho de receso o de retiro en Colombia expresan su vocación de compartir conocimientos con sus afines, las instituciones públicas y privadas y la comunidad en general. Y el doctorado cum laude en Mercadeo y Derecho que le otorgó la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España, es un logro mayor en su vida de abogado. Todo lo anterior explica el por qué hoy la Academia Colombiana de Jurisprudencia lo eleva de académico correspondiente a la categoría de académico de número. El capítulo de Medellín de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, el cual lo cuenta como uno de sus integrantes, por mi conducto quiere expresarle a usted, a su señora esposa, doña Carmen, sus hijos y demás familiares, nuestras felicitaciones de amigos y colegas. Cordialmente, Margarita Mena de Quevedo, directora del capítulo seccional de Medellín, Academia Colombiana de Jurisprudencia. Debido. Muy amable, señor secretario. Para la Academia Colombiana de Jurisprudencia es muy satisfactorio recibir como miembro de número al doctor Rodrigo Julio Vasco,
agradecerle su magnífico trabajo de ascenso, también la respuesta dada por nuestro distinguido académico aquí presente, que interpreta fielmente el pensamiento de las directivas de la academia, que también acoge con beneplácito las palabras de la doctora Margarita Mena de Quevedo, y que consideramos que es una fiesta de la inteligencia como de las más celebradas que hemos tenido, que han sido bastantes en esta época en la que hemos tenido el honor de coordinar trabajos en esta dignísima institución que cumple, como lo dijo muy bien nuestro distinguido doctor Alejandro, la módica efemérides de los 125 años que trataremos de festejar con los honores que la academia merece y que sus académicos propiciamos, al costo que sea necesario tener espiritualmente, porque el material es negligible completamente. Es una satisfacción muy grande la que tengo esta noche por sus palabras también, doctor, y procedo a brevemente hacer un resumen de su hoja de vida. El doctor Rodrigo Puyo Vasco es doctor en Mercado y Derecho jubilado de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, España. Igualmente tiene una maestría en Mercado en Derecho de la misma universidad y es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Y en su experiencia se cuenta ser socio fundador de la firma Rodrigo Puyo Asociados SAS de Medellín, consultor en el área de Derecho Privado desde 1970 en diferentes compañías particulares del sector y del sector público, en contratación mercantil, contratación pública y asuntos de derecho societario. Es árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín, miembro de la lista A de árbitros de dicho del Centro Comercial de Arbitraje, y árbitro de la Cámara de Comercio de Cali, miembro de la lista de árbitros y derecho societario de la Cámara de Comercio de Cali, y exsecretario de Gobierno del municipio de Medellín y miembro de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, miembro de juntas directivas, miembro del Colegio de Abogados de Medellín, superintendente de Industria y Comercio, superintendencia bancaria, hoy financiera, como asesor, miembro de distintas juntas directivas. Ha ejercido como profesor de pregrado, posgrado y doctorados en las universidades de Medellín, Pontificia Bolivariana, Externada de Colombia y la Universidad Javeriana, y tiene numerosas publicaciones, como se mencionó anteriormente, de distintas materias en derecho mercantil, fundamentalmente. Es autor de recientes publicaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, y entre ellas las sociedades sin ánimo de lucro que acabamos de recibir y que hemos examinado con cuidado por su importancia. Igualmente ha hecho análisis de la jurisprudencia mercantil en 2017 y tiene, para no fatigarlos, una serie de actividades que destacan su importante actividad jurídica en el país, en la ciudad de Medellín, en el departamento de Antioquia, en las universidades que hemos mencionado, y que constituye un orgullo para mí y para la academia, a cuyo nombre hablo, de recibirlo como miembro del número. Academia Colombiana de Jurisprudencia, fundada en 1894. El doctor Rodrigo Puyo Vasco ha sido inscrito en esta corporación como miembro académico de número, en atención a los méritos y demás circunstancias que concurren en él, y para que conste se les pide el presente diploma en Bogotá al 10 de julio de 2019, el presidente, el vicepresidente y el secretario. Es un honor entregarle este grado. Es un honor para mí. Procedo a tomarle el juramento de rigor. Jura usted ante Dios y promete a esta academia cumplir con nuestros estatutos, las leyes y constitución de la República. Sí, juro. Si es así, que él se lo premie y ella también, y si no, que uno y otro se lo demanden. Muchas gracias. Usted, Le ruego a su señora distinguida esposa, doña Carmen Posada de Puyo, que le entregue la insignia correspondiente y se la ponga en su...
Tenga la amabilidad, doña Claudia. Gracias. No trae esa rechazo. Ocurre una circunstancia feliz. Hoy estrenamos un nuevo escudo de la Academia. Le corresponde a usted iniciar como miembro del número con ese escudo, que le ruego al doctor Juan Camilo Restrepo tenga la amabilidad de colocarse. Le ruego al doctor. Honroso para mí no le entrega de este documento que usted ya lo conoce suficientemente. Muy honroso recibirlo de sus manos. Muchas gracias, doctor. Que sigue en el orden del día, señor secretario. 8, vino de honor. Muchas gracias en el primer piso. Gracias.